buenas tardes. Tenemos que hablar de precios que son para pocos verdaderamente. Estamos entrenados para el tema de la inflación. Llevamos muchos años en los cuales, naturalmente, tenemos que amacarnos con números que siempre son preocupantes. Pero este de julio nos ha dejado una cierta perplejidad. Es inevitable. Por más que nos hayamos habituado a tener este tipo de inflación no tan alta. 7 puntos, vamos a ver los números, ya es demasiado, ya es algo más que preocupante. Todos los meses tenemos una ecuación negativa, pero la de julio con 7.1, 46.2 en la acumulada del año y 71% en la interanual son números ciertamente muy angustiantes, porque de verdad uno se pregunta, ¿este es el límite? Se asegura por parte del gobierno y de muchos entendidos que sí, que ahora otra vez tendría que bajar, que los gastos de energía para meses como septiembre, por ejemplo, van a ser diferentes y que eso va a redundar en beneficios, en los costos de lo que se produce como alimento fundamentalmente, que es el aumento que más preocupa, el que más padece la gente en estos momentos. Por supuesto, el gobierno se defiende, dice que la inflación es la preocupación central que tienen. Han perdido la batalla contra el poder real, de eso no cabe ningún tipo de duda. Si dejaron correr el tiempo, uno piensa que podrían haber hecho más, confrontando con ellos, llevándolos al lugar que corresponde, dando una batalla política, que es la importante, la que hace mucho tiempo le reclamamos al gobierno, que de todas maneras siempre ha querido consensuar, conversar, encontrar apoyo por las buenas, y por las buenas, la gente que marca los precios, la que está empeñada en ganancias terribles, no hace absolutamente nada. Nunca van a ceder algo que además entienden como su derecho. Robarnos, esquilmarnos, llevarse todo por delante, fijar los precios que se les antoja, es algo que tiene que ver con el mercado, con las leyes impúdicas del mercado. Y así se manejan, así se defienden, y así nosotros quedamos en una situación de indefensión. Este número del 7%, pongámoslo otra vez en pantalla, para que nos golpee un poco, para que podamos entender que 3, 2, 4 ya eran números altos, ya eran números que queríamos quitarnos de encima, pero saltar a 7, 1%, más allá de que se preveía que la situación podía ser de esta naturaleza, el número indudablemente golpea. Y ese número interanual todavía más. ¿Con qué número interanual vamos a terminar el año? Gabriela Cerruti hoy daba las explicaciones del caso a nombre del gobierno. La inflación es la preocupación central del gobierno. Hay una cuestión de expectativas y de incertidumbre. Y nosotros no podemos desconocer que a principios de este mes, las primeras 2 semanas de este mes, algunos consultores decían que a fin de mes iba a haber una inflación de 2 dígitos, ¿no? O cosas así, generaban una sensación de terror con respecto a lo que estaba sucediendo. Todo eso tiene impacto también en la inflación. La expectativa, las corridas cambiarias. Es absolutamente cierto, si a la gente le están diciendo por todos los medios que van a ser de 3 dígitos los números de la inflación, eso determina que los comerciantes se cuiden, se cubran. Parece lógico, y es la mentira, es el deseo de que las cosas sean de esta manera, y terminan con una profecía autocumplida, porque este 7% también tiene que ver con eso, más allá del abuso al que estamos sometidos por aquellos que producen los alimentos, particularmente en la República Argentina, o por aquellos que tienen que ver con las tarifas de lo que consumimos habitualmente en nuestro hogar, por ejemplo, las tarifas de todo lo que sea el mundo de la televisión, etcétera, que es una estafa brutal que tenemos que sobrellevar. Y encima, los canales de esas empresas son las que más acucian al gobierno por todos estos temas. Vamos a ver lo que dice la gente, porque lo importante es lo que ustedes manifiestan frente a esta situación. En el último mes, ¿dónde notaste los aumentos? Y en todos los mercados. Hay que buscar ofertas para poder para sobrevivir, pero si no está todo por las nubes. Te vas al supermercado y no te alcanza como antes. Te vas 1.000 pesos, compras, qué sé yo, un aceite, azúcar y cosas básicas, cosa de que uno pueda comer, ¿no? Lo básico. Vos viajás, se te va la SUBE, se te fue. Yo por día, ida y vuelta me gasto 300 pesos en SUBE. Con eso ya te digo todo. ¿Y el sueldo no te aumentó? Y no. Todo cambiamos, el asadito de los fines de semana, no sé, salir a pasear,
O sea, yo laburo en una empresa de construcción y estoy grande y siento que si dejo de trabajar no puedo vivir. ¿En dónde sienten más la inflación? Y en la comida. Sí, en los alimentos, porque es lo de todos los días, uno ropa, calzado, bueno, se compra o trata de andar con lo que tiene, se arregla, pero con la comida y todo, los chicos, todo, y sí, aumentó todo. Lo que el Turco Ali recoge, nuestro compañero, en la gente es lo lógico. Y lo que más preocupa es que hablan de los alimentos. La gente quiere por lo menos comer y verán ustedes cuántas dificultades se dan hoy día. Pero permítanos mencionar esto que la gente del Destape, de Roberto Navarro, hoy anuncia con respecto a los alimentos. En la primera semana de agosto, caramba, ya aumentaron 2,1% después de julio caliente. El arranque del mes estuvo marcado por una fuerte aceleración de los productos. El ministro de Economía tendrá el desafío de frenar una fuerte escalada que se profundizó a partir de los días de la renuncia del ministro Guzmán. Esto que van a ver también duele. Hay una información de UNICEF que nos conmueve. 1 millón de chicos dejó de comer una comida por falta de ingresos. Es decir, se redujo además el 67% del consumo de carne. 3 millones de adultos saltean la comida para darle a sus hijos. 40% se redujo el consumo de frutos, de lácteos y de verduras. Esto de saltearse comida para darle a los hijos es algo que duele muchísimo. Siempre recuerdo, para tomarlo como ejemplo, tenemos lo de Maradona, Juanpi, porque me parece que es valioso, tan solo para recordar la situación que contaba Diego, porque estas cosas, si no se viven, si no se conocen más de cerca, parece que fueran un poco exagerados. Lo podemos hacer después. Ahí está, Diego contando cómo su mamá, igual que 3 millones de personas hoy en la Argentina, le decían yo ya cené, o le mentían a los hijos para que ellos, en este caso Diego, pudiera comer. Mi vieja sufrió de dolor de estómago a los 13 años. Y fui boludo hasta los 13 años. Mi vieja nunca tuvo dolor de estómago. Siempre quiso que comiéramos nosotros. Era hambre. Claro. Siempre quiso que comiéramos nosotros. Y siempre, cada vez que llegaba la comida, decía, me duele el estómago. Mentira, no alcanzaba, Jorge. Fuerte. Claro que fuerte, pero por eso estoy orgulloso y la amo. Esa era la situación que Diego contaba, en la humildad dentro de la que tenía que desarrollar su vida. Bueno, esto que le ocurría a Diego, le pasa a muchísimos chicos hoy día y a muchos padres que efectivamente saltean la comida, comen un poco menos, prueban algo para que los chicos puedan acceder a algunas calorías, ni siquiera a todas las que necesitan. Y frente a esto, uno dice cuándo van a aflojar la cincha aquellos que son los que producen los alimentos, los que remarcan, los que han ganado. Verán ustedes en el transcurso del programa las ganancias de esa gente. Es aterrador, es tremendo, es indignante, porque a todo esto, a sus infernales triunfos económicos, lo tenemos enfrente a la derrota cotidiana del que no tiene para comer, y sobre todo los adultos se la bancan a veces de otra manera. No es fácil, pero lo pueden sobrellevar, pueden entender, pueden esperar a mañana, pueden refugiarse en algún engaño, en el mate, pero los chicos no. Con los chicos de verdad que esto duele muchísimo. Y la gente que está allí en la Plaza de Mayo, la que estuvo anoche, también rompe el corazón, porque no están ahí pasando el rato, no están ahí para divertirse. La noche fue un poco más benigna de lo que se pensaba. Es lo primero que reflexioné en algún momento, como les habrá pasado a ustedes. ¿Cómo estarán allí en la Plaza de Mayo? Tratando de llamar la atención, de alertar sobre lo que ocurre hoy día en la Argentina. El principal fabricante de alimentos, muchos dicen del mundo, se fabrican alimentos para 400 millones de personas, pero se los venden a otros. Y cuando los quieren cobrar aquí, los cobran tan pero tan caro que ahí está la gente que no come, que no tiene posibilidades y que además está con sus chicos del brazo, pensando además qué va a hacer con ellos, cuál será el futuro que puedan tener. Mauro Fulco, nuestro sensible compañero, fue a charlar a ver qué pasaba allí, qué tienen para decir. La inflación sube, no te alcanza. No vivimos dignamente, porque un plan no te alcanza para vivir. ¿Sabes que todavía no me compré ni un par de medias? ¿Quién me iba a comprar ni un par de medias?
no te alcanza, ¿no? ¿Cómo es ir a un comedor para alguien que tuvo trabajo siempre o toda la vida? Es complicado, sinceramente. Yo hubo un tiempo que estaba trabajando bien, en blanco, me costó bastante. Si tenés para el mediodía, por ahí a la noche no llegás. O sea, tenés que tener carne para los chicos más chicos y no te alcanza. 1 kilo de carne hoy está arriba de los 1.000 pesos. Uno trata de hacer lo imposible para llegar a lo mínimo y a lo básico. Hay cosas que hay que dejarlo de lado, lamentablemente. Comer carne sería comer 3 veces al mes. Y no es comer milanesa o comer un asado o nada. Comer osobuco, espinazo, eso es comer carne. Algunos no entienden y nos descriminalizan por eso. Creo que porque no están en nuestra situación o no están en nuestro zapato, de este lado de donde nosotros estamos, donde hay tanta gente pobre y necesitada. Y después tenemos todo lo que lo estigmatizan desde los medios de comunicación, los persiguen, van y le sacan algo contra el gobierno, porque todo lo que se pueda decir de quienes padecen hambre, naturalmente, apunta a un responsable. El poder político siempre tiene que dar la cara en este sentido. Y ocultan que tienen muchísimo que ver con la inflación, los dueños justamente de esos canales. Es muy triste, porque cuando toman distancia los critican. Cuando salen de ese ámbito en el que aparecen tener mucha amabilidad con la gente para sonsacarles lo que a ellos políticamente les sirve, luego los persiguen, los muestran como algo muy indeseable para la ciudad de Buenos Aires. Y entonces lo tienen a alguien que sirve a esos intereses como Rodríguez Larreta y le dan ínfulas, lo empujan a ver qué se hace con la gente que está haciendo los piquetes. Hay que ser más duro con esa gente. Mire cómo se lo dicen, cómo se lo ordenan al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué harían con eso? Porque también muchos de tus votantes te dicen, más dureza. El gobierno de la ciudad tiene que estar más firme con estas marchas, con estas... El gobierno de la ciudad lo que está haciendo ahora es justamente evitar que corten la circulación, como vos decís, hablando para que estén adentro, arriba de la Plaza de Mayo. Cosa de garantizar, como decimos siempre, el derecho a manifestarse con el derecho a transitar. Bueno, lo que este hombre hizo además fue para señalar lo que hay de malo en los piquetes, para estigmatizarlos todavía más. Se puso a favor de una persona que quiso atravesar el piquete. Entonces la policía le dijo que no, se lo impidió, seguramente se produjo alguna discusión y la policía terminó deteniéndolo por unas horas. Naturalmente no va a haber cárcel para una persona que se comportó mal, que no entendió que no se puede provocar más violencia de la que ya implica el tener que estar allí protestando, pasando la noche con los hijos, pasando frío y naturalmente no comiendo todo lo que quisieran. En el fondo hay que ser respetuoso de una situación de esta naturaleza. No puede ser tan grave lo que le pase a uno como para llevarse por delante a todos los demás. Pero una persona fue detenida ayer. Vamos a ver el momento en que esto ocurre, porque no quiso respetar lo que estaba sucediendo con el piquete. Se sintió con derecho a pasar de cualquier manera, lo bajaron del auto, lo detuvieron. ¿Qué ha dicho en el día de hoy el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vamos a ver el tuit de Rodríguez Larreta. Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal. ¿Ah, sí? ¿Está mal? Y no tendría que haber pasado, pero no tendría que haber pasado por la actitud que ese caballero debió tener frente al piquete. Lamentablemente, aunque pueda tener un argumento, su propia razón, no alcanza para superar las razones de quienes están allí. La policía de la ciudad está para cuidar a los vecinos, dice Rodríguez Larreta, para defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre. Esto es fomentar la violencia. Se olvida Rodríguez Larreta que hace 1 mes y medio asesinaron a una persona que atravesó un piquete, que no hay que hacerlo. No se puede desobedecer esa indicación tajante de que están allí porque están peleando por sus derechos y hay que respetarlos, hay que volverse o hay que evitar ir, porque también habría que considerar el nivel de información que hay al respecto. Es muy alto entre los canales que quieren
estigmatizar a esta gente y los que tienen que informar de lo que va a pasar en la ciudad, casi que no hay nadie que no esté enterado de lo que pasa alrededor del Obelisco o de la Plaza de Mayo, donde la gente está haciendo sus manifestaciones. Recordémoslo, porque esto que hace Rodríguez Larreta, de decir que está bien que una persona quiera pasar el piquete, es una incitación a la violencia y en algún momento lo vamos a pagar. Vamos a presentar ese recuerdo, no tiene tanta importancia, yo creo que la gente lo evoca perfectamente. Ahí está la historia como terminó. Le tiraron una pedrada a un camionero al que alcanzaron a ese hombre y lo mataron, porque atravesó un piquete, porque hubo una épica de violencia que no se puede palanquear desde las autoridades nacionales o desde las autoridades de la ciudad, de las autoridades que sean. Hay que considerar lo que puede ocurrir y siempre es grave. Mostramos este episodio porque fue el más lacerante, pero ha habido muchísimos casos de confrontación entre quienes quieren de cualquier manera atravesar el piquete y de aquellos que lo impiden porque sienten que en esos momentos están ejerciendo su derecho a la protesta. Y el que, como dice Rodríguez Larreta, quiere defender su derecho al tránsito va a tener que esperar unas horas o un día hasta que esta situación se aligere. De la misma manera que Rodríguez Larreta y tantos otros están de acuerdo con los piquetes del campo. Cuando cortan las rutas, están de acuerdo porque entienden que están ejerciendo un derecho. No es igual un piquete de la abundancia que un piquete por hambre, pero para ellos es igual. Y en este caso, en ese, lo sobrellevan muy, pero muy bien. Les parece, no digo encantador, pero acompañan la movida. En cambio, cuando es un piquete de la gente que tiene hambre, de la gente que quiere saber cuándo le van a pagar el plan, cuándo le van a mejorar el plan, cuándo le van a dar algo que llevado a su casa le permita por lo menos darle de comer a los chicos, en ese caso sí, hay confrontación y el que quiere pasar ese piquete es felicitado por el jefe de gobierno de la ciudad, que además le pide disculpas. Daniel Arroyo, diputado del Frente de Todos, habla de este tema, conoce, fue ministro de Desarrollo y sabe muy bien de qué se trata. Lo que yo siempre creo es que cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas, más allá de que estén más politizadas o menos politizadas, eso tiene que ver con que algo está pasando en los barrios. Y lo que pasa hoy básicamente es que no alcanza la plata, que está difícil llegar a fin de mes. Yo creo que el núcleo del tema central hoy es que mucha gente con plan, sin plan, con trabajo, sin trabajo, le está costando mucho llegar a fin de mes, básicamente porque el pan está arriba de 300, la leche está arriba de 180 pesos y el kilo de asado está arriba de 1.200 pesos. Va a haber menos conflictividad en las calles en la medida que logremos estabilizar sobre todo un conjunto de precios de los alimentos. Mire lo que dice la gente de Ámbito sobre los salarios. Están perdiendo frente a la inflación y esto hace todavía más grave la inflación. El número de la inflación tan alto es malo, pero si además pierde con los salarios, porque hasta el 2015 una característica que hubo de la inflación era que perdía siempre con el salario. Con el neoliberalismo eso cayó y los salarios empezaron a perder con la inflación. Y lamentablemente aquello que se perdió durante el tiempo neoliberal ahora no ha sido recuperado. Hasta hace 2 meses el gobierno conseguía estar 1 punto arriba de la inflación de su tiempo, pero no se recuperaba lo que se perdió entre 2015 y 2019. Ahora se suma a aquello lo que está ocurriendo en este momento porque ese número se torna inalcanzable para los salarios. El presidente de la República dice que están abiertas las paritarias justamente para ver si se puede competir contra la inflación. Ojalá que esto sea posible. Escuchémoslo al presidente. Que sé que tenemos muchos problemas que resolver por delante. Porque no quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan, pero este tipo no ve lo que pasa con los precios. Sí que los veo, sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y sí que me preocupa. Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un bono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Y sepan que conozco del problema, que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle a un problema, una salida a un problema que además no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en el mundo. Nosotros no nos damos cuenta.
El presidente de la República explicando además los avatares del mundo en este momento, cosa que es verdad, pero en ningún lado tanto como en la Argentina. Nunca se había dado un número, fíjense que hace 30, 40 años que no tenían la inflación que ahora han padecido Estados Unidos, Alemania, España, Italia y muchísimos otros países. Pero estamos hablando de números que son el 8, el 9, el 10 en un año. Aquí estamos hablando ahora del 71%, entonces la situación se hace no comparable, no es fácil relacionar un número con otro porque aquí ya estamos en números verdaderamente exagerados. Benditas sean las paritarias, porque esa es la esperanza que manifiesta Alberto Fernández y la que podemos tener, que en las paritarias esta derrota sea revertida y que se pueda encontrar un camino de solución y que los empresarios entiendan que si no aflojan un poco la cincha, bueno, no se va a poder. Esto es un desorden social inevitable. Entonces lo que tenemos en la Plaza de Mayo, que escandaliza a los que no entienden nada, a los que carecen totalmente de sensibilidad, va a ser mucho peor. Y por consiguiente es necesario reparar esto. Y para hacerlo, el gobierno no solamente tiene que decir que esto pasa en el mundo, y no solamente pensar en las paritarias, sino exigir comportamientos de quienes entregan los alimentos, fundamentalmente los alimentos. Y hay que ir a enfrentar, hace mucho tiempo que nosotros desde aquí, con ustedes, seguramente de acuerdo, le pedimos al gobierno que vaya con la pierna un poco más arriba. Contra quienes se sabe que juegan sucio, que han jugado muy sucio durante todo este tiempo, vinieron empujando una inflación, una aceleración de la inflación muy alta en tiempos en que no había ninguna motivación. Porque a ellos se les había antojado que iba a haber una devaluación del dólar y entonces querían prevenirla. No hubo devaluación del dólar y es evidente que el gobierno está muy firme en que no va a devaluar. Por lo tanto, una buena parte de la inflación que ahora tenemos tiene que ver con estos caballeros de la abundancia y también del abuso. Todos se lo han llevado por delante. Y ahí es cuando va el reproche al gobierno, porque algo podrá hacerse. Alguna herramienta tiene que haber en democracia y con un sentido republicano para frenar lo que son los encuentros con los formadores de precios, con los que venden los alimentos, con las grandes empresas, que están además muy concentradas. Se sabe con quienes hay que hablar, como para que toda vez que se reunieron siempre perdieron. Hubo casos como el famoso de Arcor del señor Pagani, que estaba reunido con el presidente considerando la situación y a la noche misma estaba aumentando todos los precios. Y este es el reproche que va para el gobierno inevitablemente. Pero también es verdad lo que dice Alberto Fernández cuando señala el alivio de las paritarias. Yo los invito a pensar en lo que implica tener paritarias, esas que siempre son negados por otro tipo de gobiernos, porque las paritarias permiten ver ahora, por lo menos sentarse a una mesa, ahora sí, con los patrones y de este lado la CGT, quien corresponda, los sindicatos, y bendito sea que estén los sindicatos para dar pelea. Imagínese uno solo con su alma enfrentando al poderoso empresario. ¿Qué podría hacer? Nada. En cambio, cuando hay algo que es común en el interés a todos, cuando algo es colectivo, se puede pelear de otra manera. Mire usted lo que ganan. Le voy a poner unas placas en pantalla para que usted entienda por qué el enojo que tratamos de evitar que sea dramático y mucho menos melodramático tiene que asistirnos en cualquier momento. El campo, los ganadores por la caída del salario. El campo ha llevado todo este dinero para su molino. Pasó del 18 al 30% de ganancia, de 116.000 millones a 660.000 millones. Y las ganancias de los empresarios, estoy hablando de la del trabajo asalariado. Mire usted las ganancias de los empresarios, de 216 millones a 2.4 billones, del 56 al 70%. Esto es ciertamente intolerable. La fuente es Cristian Carrillo de El Destape. Mire lo que pasa con la industria. El aporte del trabajo asalariado cayó del 49 al 36. Es decir, a los asalariados se les remuneró lo que era casi un 50 ahora a un 36%, mientras que las ganancias de los empresarios que siempre se quejan, que no quieren ningún impuesto, que nos hacen tolerar todos los días a Funesto de Rioja, haciéndole el lobby para los empresarios, saltaron 6 puntos en sus ganancias, desde 358.000 millones a 3.2 billones.
Y así, francamente, no se puede. Es como dice Hugo Yasky. No recibimos ninguna notificación, ningún tomario. Por ahora es una declaración. Salarios se mantuvieron en los niveles fijados en la paritaria y la remarcación de precios fue frenética. Sería bueno acordar con los empresarios una base que permita recomponer poder adquisitivo y tener un compromiso, una garantía de que esa recomposición no va a ser después deshilachada nuevamente por aumento de precios. Estamos proponiendo que haya un aumento otorgado por el gobierno a través de una suma fija. Y como un castigo para nosotros, pero también para el gobierno, reaparece Duhovne diciendo: me siento reivindicado. Por favor, acompáñame en la pregunta mientras lo escuchamos. ¿Reivindicado de qué? Con el daño que hicieron a todo lo que fue de salario, del que estaba trabajando, del trabajador activo o del trabajador jubilado. Se llevaron todo por delante. Lo sacaron a él y él dice: me están reivindicando. Ni su propio gobierno lo pudo reivindicar porque lo cambió por la cunza, o no nos acordamos de esto. Pero se permiten cualquier cosa porque en el uso que hacen los medios canallas de la información permiten la reaparición de Duhovne, de Cavallo, de la cunza, un día uno, un día el otro, y así van llenando la cabeza hasta que alguien pueda decir, olvidarse por lo menos, de qué fue lo que pasó con Duhovne y su cara de Duhovne, siempre con una gran complicidad a su alrededor para poder decir estas barbaridades, este verdadero insulto a la inteligencia de todos. Muy bien. ¿Te sentís en algún punto ahora reivindicado por lo que este gobierno tiene que empezar a hacer y por lo cual a ustedes les metieron 750.000 toneladas de piedras en la plaza y a vos un poco más te bombardearon con drones? Sí. Repetímelo más claro. Sí. Sí. ¿Te sentís reivindicado? Absolutamente. Reivindicado. Bueno, hubiera sido bueno que su propio gobierno, cuando le echó por inútil a alguien que simplemente sabía mover el vaso con whisky en los trasnoches de uno de los canales canallas, fue llevado por el dueño del canal de la mano, no sé si está la foto por ahí, para que se convirtiera en ministro, nada menos de Economía de la Nación. Sin la mínima preparación para ese cargo, sin la mínima preparación de carácter político o como economista, cosa que se vio muy fácil. Y las reapariciones son una tras otra. Ahí está siendo llevado a ser ministro por el amo de todos ellos. Este hombre ahora se siente reivindicado. Y el que está al lado, el que lo lleva, el señor Héctor Mañeto, es el que le presta el canal de vez en cuando para que aparezca un Lacunza, para que aparezca un Duhovne, para que digan que ellos lo hacían fantástico, nos mataron de hambre, sin pandemia, sin guerra, y con un país que estaba absolutamente ordenado, pero lo llevaron ahí de la mano a este inútil, lo convirtieron en ministro de Economía, fue de un programita de televisión de la medianoche a la condición de ministro de Economía, total, si el que manda es el que lo lleva. Y ahí estaba, y ahora, después de ese fracaso estrepitoso, después de condenar al país a una deuda que nos habita permanentemente, nada de lo que hablemos de la economía, incluida la inflación, deja de tener relación con la brutal deuda que le dejaron a la Argentina y que hay que pagar, y para pagarle hay que tener dólares. Y para tener dólares, lo que los ponen en los hilobolsas, tendrán que vender una parte de los dólares, tienen que ver con ellos, fundamentalmente. Y como no hay dólares, el dólar baja, el peso baja, el dólar sube, y vienen los aumentos, y viene una inflación que llega al 7%. Mire qué fácil. Y el tipo aparece en televisión diciendo, sí, me reivindicaron. ¿Lo ayudaron un poco? Sí, pero es él el que tendría que decir con más humildad, mirá, reivindicarme no, sería una barbaridad, una falta de respeto, de consideración. En todo caso, lo que puede demostrar esto es que no es nada fácil, no es para todos la bota de potro, una cosa por el estilo. Pero decir que se siente reivindicado, Duhovne, bueno, tengo que advertirles, por si tiene otra cosa que hacer, que ver el programa, que tengo un Cavallo por acá que me está esperando. Pero otro que habló, otro que apareció, fue Mauricio Macri, llevado por el mismo personaje, más que del brazo de la oreja, para que fuera el presidente de un gobierno de las corporaciones. Macri en Rosario. ¿Qué dijo Macri? Veamos. La verdad que no tengo mucho entusiasmo de hablar del gobierno que tenemos hoy, ni de hacer muchos comentarios, porque es un gobierno que no tuvo nunca un plan, nunca tuvo rumbo, no tuvo grandeza,
y sigue manejándose en la improvisación y sin siquiera darse cuenta el nivel de daño que ha hecho, de la crisis que nos ha llevado, lo que yo llamo un verdadero ejército, una verdadera máquina de demolición. Así que creo que no tenemos presente, pero estoy acá para decirles que tenemos un enorme futuro. Realmente la Argentina tiene un enorme futuro y voy a tratar de transmitirles esta convicción. Primero, porque vamos a volver a gobernar, Juntos por el Cambio va a volver a gobernar la Argentina a partir del año que viene. Y sobre todo tiene futuro porque ha habido un enorme crecimiento. Ya no sabía lo que estaba diciendo, pero lo importante es recordar cómo terminó el gobierno de Duhovne, de Macri y de todos ellos. Tuvieron 4 años de un país que venía ordenado. Ellos mismos en los papers que presentaban en Davos decía un país con todo el mundo jubilado, con todo el mundo trabajando, con el sueldo más alto en dólares de América Latina, con una educación que invierte tanto por ciento, que era altísimo porque eso venía del 2015. Recibieron ese país, que el Banco Mundial felicitaba, 2014-2015, porque había duplicado a la clase media, porque había conseguido tener la clase media de mejor calidad de vida de toda América Latina, emparejando ya a algunos de los países que tradicionalmente envidiamos por ser más poderosos económicamente. Eso recibieron. No tuvieron pandemia, no tuvieron, como dije antes, guerra, nada, no tuvieron nada, salvo la voluntad de hacer una gran transferencia de recursos del pueblo a la clase social a la que ellos pertenecen. Eso sí que se robaron todo. Ellos sí que dejaron a la masa de trabajadores que tenía el 52% de entrada, el colectivo de trabajadores, se lo estaban llevando al 42%. Lo hicieron, se lo llevaron al 42% y los ricos pasaron del 40 al 47%. En eso sí que fueron eficaces. Tuvieron esos 4 años ese país ordenado, todos los medios de comunicación a su favor. Clarín, cuando escaseaban los alimentos, le decía, están los artículos, trabaja de ciudadano, búsquelo, busque, comer tierra hace bien. Decían que comer tierra hacía bien. Y cuando la gente no podía viajar a ningún lado, como ahora sí lo pudo hacer, le decían, hay que conocer un poco más el barrio. Eso de salir por ahí, de irse a 2000 kilómetros, si no conocen el barrio, salgan por el barrio. O publicaban la fotografía de alguien que estaba metido de cabeza en un contenedor de basura, sacando algo, buscando algo para comer y decían, eso es dignidad. Porque en vez de robar, están buscando la comida allí en ese contenedor miserable. Esto tuvieron que decir los medios, ese era el blindaje que le daban a quienes en lo que más gastaron dinero fue en la protección y en el blindaje de esos medios de comunicación. Ese desvergonzado que acabamos de escuchar hacía eso. ¿Y qué le pasó, pese a tener los medios de comunicación, hacer entrar 200.000 millones de dólares que ahora hay que pagar de la República Argentina, pasar la gorra por todos lados, vivir de rodillas frente al resto del mundo? ¿Cómo terminó su historia? ¿Qué le dijo el pueblo? El pueblo desde su bolsillo, desde su hambre, desde su estómago, a quienes lo habían tenido todo, a diferencia de los que ahora tienen que remar contra lo que ellos dejaron y contra lo que le está pasando al mundo. ¿Cuál fue el resultado? Hoy, hace 3 años que este personaje se plantaba para decir lo siguiente. Tenía una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Ese fue el resultado. Y ahora, un trabajo que hay que hacer al mismo tiempo que nos fastidiamos, nos enojamos y nos condolemos de la situación de millones de personas, por lo que estamos hablando de la inflación, de las peripecias que se viven y que hemos tratado de detallar y que son apenas una parte, porque las cosas todavía, el que la vive, el que la sufre, la siente mucho peor de lo que uno muy tranquilo con su vasito de agua y sus papeles todo listo aquí puede llegar a decir, porque no hay manera de imaginar lo que es un hogar donde escasea la comida, y son muchos. Así que frente a eso,
igual tenemos que luchar, porque ya sabemos lo que hace la derecha sin las connotaciones que hoy día se producen en el mundo. Sí, sabemos lo que hicieron, por eso fue que los echaron a patadas. 20 puntos abajo, con todo para ganar, con todos los medios, con toda la información que recién recordábamos para ustedes. Perdieron por 20 puntos, por 17 en la provincia de Buenos Aires. Eso sucedía hoy, hace 3 años. No hay que perder la memoria, no hay que olvidar de ninguna manera por qué pasó eso, por qué la gente con repugnancia electoral les dio aquella respuesta que hoy cumple 3 años. Hay que frenarlo. Mire, es fácil también, ¿eh? Si trabajamos de ciudadano, usted puede estar enojado ahora. Bien, yo me enojo también. Yo hubiera querido otro tipo de pelea contra los Arcos, los Molinos Río de la Plata, contra todas esas empresas que además son intocables porque ponen, por supuesto, mucho dinero de publicidad privada. Cada vez que yo lo menciono me pregunto cuánto daño haré a las empresas para las que trabajo, pero lamentablemente si no se dice una cosa tampoco se pueden decir las otras y hay que decirlas en consecuencia, pero tienen un enorme poder. Bueno, mire usted lo que se permiten decir desde la derecha. Si usted toma nota, nada más que eso, trabajando de ciudadano, escuchando bien, se dará cuenta de lo que quieren hacer. Siempre van a ir contra el pobre, contra el clase media, siempre van a jugar de esa manera. Aquí está Duhovne para volver a él diciéndolo. Hay que eliminar los regímenes de privilegio, los regímenes especiales. Jubilaciones, las pensiones por invalidez las revisarían. Bueno, Argentina tiene 1.100.000 pensiones por invalidez y si uno hace un estudio sobre cuántas debería tener la Argentina en función de las enfermedades que hemos tenido, las pandemias, las guerras, etcétera, Argentina debería tener unas 300.000 pensiones por invalidez. Y debe ser así nomás. Ellos pensaban que la gente que anda en silla de ruedas está truchando algo que le pasa. Llevan una muleta, tienen un pie más corto, no ven de un ojo. Son ciegos, como la persona que vamos a escuchar, uno de los hombres más dignos y maravillosos que hay en la República Argentina, se llama Fernando Galarraga, lo conozco desde hace muchísimo tiempo y está a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad y se ocupa de las personas que tienen discapacidad. Y nadie como él para responder esta barbaridad, este insulto de Duhovne. Lo que expresa Duhovne es el pensamiento del macrismo y del neoliberalismo. Expresa ni más ni menos lo que ya hicieron cuando estuvieron en el gobierno, arrebatar 170.000 pensiones, cajonear más de 145.000 nuevas solicitudes. En definitiva, lo que buscan es que el Excel le cierre. Los números es para ellos la principal línea de trabajo en la política estatal. Pensamientos como el de Duhovne fueron los que determinaron que hubiera 6, 7 marchas de personas con discapacidad en los tiempos del gobierno de Macri. Mire, lo que él dice 300.000, lo que dice Duhovne 300.000. Bueno, Martín Lustó, recordará usted, el más miserable discurso que se haya dicho en el Congreso contra las personas con discapacidad. Hay 5.114.190, lo dice el censo nacional. 13% de la población tiene discapacidad. Todos tenemos entre los familiares, entre los amigos, personas que efectivamente pelean con desventajas en la vida. 1.119.000 son los beneficiarios, la quinta parte, 2.44 de la población. ¿Puede ser este un tema? ¿Puede ser alguien tan canalla como para lanzarse a buscar soluciones económicas del país que tiene todo lo que se pueda producir para darle de comer a 400 millones de personas, como dicen, hacerlos culpables y imaginarlos truchos, a ver si uno va por la calle un día y le da un golpe a una silla de rueda con el pie? Porque debe estar truchando, porque debe ser tan cómodo andar en una silla de rueda para arriba y para abajo. La verdad es que parte en el corazón, pero sobre todo por el imponente poder que tienen. Desde ahí hablan. Quiero mostrarle algo más de las personas. Bueno, ya está. 2.44 de la población. Pero Duhovne habló un poco más anoche. Aprovechó cada posibilidad que le ofrecían para desnudarse, porque este es el trabajo de ciudadano que hay que hacer. Lo increíble es que pueda haber una persona con discapacidad que vaya a votar a la derecha, que no se acuerde lo que le hicieron,
Bueno, puede haber semejante olvido. Ya le he contado, hay negros que votan a Bolsonaro, cuando Bolsonaro dice que no sirven ni para procrear. Y hay mujeres que votan a Trump que saben, bueno, ya saben lo que es Trump, ese monstruo. Sin embargo, pasan cosas raras. Y por estadística uno piensa que debe haber personas con discapacidad que votan derecha. Bueno, hay que hacer un trabajo de ciudadano. Y las personas que se quieren jubilar, o los que quieren que les respeten la condición de jubilados, o los que ven todo lo que puede recibir un jubilado con un tipo de gobierno que los incluya, que los tenga en cuenta y que los quiere respetar. Mire cómo se cubrió el gobierno con el anuncio de ayer. El número que venía era malo, por supuesto que el gobierno lo sabía. Y puso antes, marcó la agenda con un aumento que es indudablemente de los que más ha sido bien recibido por la gente. Por supuesto, habrá discusiones y siempre se puede esperar más. Pero esta vez se puede defender la medida. Es decir, pensaron, le temen al jubilado, lo respetan. Le temen y lo respetan. Las dos cosas, sí está bien, pero sobre todo hacer valer esa condición. ¿Puede ser que esta gente vive hablando de lo que implica el gasto previsional? ¿Puede ser que siempre estén quejosos de los aumentos que se dan, de la cantidad de jubilaciones que hay? Si se puede dejar un montón afuera, podríamos tener como 4 millones que no estén jubilados, que se mueran de hambre, es otro problema, no es el mío. ¿Por qué trabajaron en negro? ¿Por qué no fueron más perspicaces de ver cómo sus patrones no pagaban los aportes que correspondían? Que se embromen. 4 millones de personas no tendrían nada hoy. Y digo 4 pensando que son más. Es por supuesto que ellos se hubieran sacado ese gasto de encima y lo hubieran transferido a las brutales riquezas que siempre acumulan. Ahora, ¿no lo entendemos esto? El dolor de ver la Plaza de Mayo como estaba anoche, que partía el corazón, las razones y los argumentos de peso y valederos que tiene cada una de las personas que estaban allí. De todas maneras, nos van a obnubilar, nos van a quitar la posibilidad de raciocinio que debemos tener. Yo creo que no debería ser así. Mire lo que dice Duhovne sobre las jubilaciones, es decir, de acuerdo con nada de lo hecho. Por supuesto, la palabra moratoria a todos ellos les provoca espanto, pero también tienen planes como este. Que hay que atacar para bajar el gasto público. Número 1, necesitamos una reforma previsional. La Argentina gasta 10 puntos del PBI en jubilaciones, que son miserables. No me animo a preguntártelo. ¿Habría que subir la edad jubilatoria? Absolutamente. Si nos adaptamos a la última vez que modificamos la edad jubilatoria, deberíamos ir a 68 para los hombres, y yo creo que a esta altura de la humanidad no tiene ningún sentido tener una edad de jubilación distinta para los hombres que para las mujeres, siendo además que las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los hombres. De tal manera que uno dice, bueno, fenómeno, ¿qué mujer puede en sano juicio votar a esta propuesta de este personaje? Es decir, saltar hasta los 68 años. Usted es hombre o mujer, tiene 64 y saca cuenta, el año que viene termino con esto. Es muy probable, en un alto porcentaje, que el trabajo no le haya dado mucha felicidad. Usted lo hizo para obtener felicidad por otros rumbos, aprovechando el salario, dándose unas vacaciones, educando a sus hijos, pero llega un momento que ya está, 38 años, hace 40 años que estoy en la empresa, y quiero salir de eso, quiero tener tiempo para mí, quiero leer lo que no leí, quiero hacer lo que nunca pude hacer porque estaba 10, 12, 14 horas sujeto al trabajo. Está pensando en jubilarse, en el respeto que además implica que a usted le digan, por los servicios prestados, el país quiere reconocerle esto, para que no tenga que vivir solamente de sus hijos, que quién sabe si como están las cosas lo pueden mantener. Así las cosas, creo que estamos un poco obligados a ser muy pensantes también y a valorar qué dijo Duhovne o qué dice Fernanda Raberta. Los jubilados y las jubiladas que menos ingresos tienen, aquellos que tienen hasta 2 haberes mínimos. Ustedes saben que hay un montón de jubilados que tienen jubilación y pensión. Bueno, aquellos que tienen hasta 2 haberes mínimos como ingreso, tienen además un refuerzo de este ingreso, un refuerzo, un bono, como lo planteaban recién, los que cobran menos de 7.000 pesos y va decreciendo hasta los que cobran 2 haberes que tienen 4.000 pesos de refuerzo. La idea de esto es que ningún jubilado de la Argentina, ningún pensionado de la Argentina tenga ingresos por debajo de los 50.000 pesos.
Mientras tanto, en lo que es creación de derechos se dio un paso. Numéricamente no es la gran cosa, pero en lo que marca el valor moral, ético que tiene, sí. El Senado dio media sanción a la jubilación anticipada para combatientes de incendios. ¿Sabe lo que es combatir incendios? Jugarse la vida metido en el fuego. Por supuesto que tienen una vida un poco más complicada. Bueno, media sanción para la jubilación anticipada. Ah, eso sí, estábamos hablando de Duhovne, mencionábamos su llegada al Ministerio de Economía de la mano de una especie de diablo nacional. Mire usted quiénes votaron en contra esta medida. ¿Le gustó la medida? Me parece que está bien, ¿no? Los que votaron en contra, los brigadistas de incendio, se llaman Carmen Álvarez Rivero, Roberto Basualdo, Alfredo De Angelis, Gabriela González Riollo. Bueno, no importan los nombres. Son, mire, Martín Lustó. Bien Lustó, bueno, los demás no son tan conocidos. José María Torello, todo el PRO, toda la derecha votó en contra de 900 jubilaciones anticipadas. Esto pasó en el Senado, vamos a ver en diputados cuántos serán, decenas y decenas. Esto es también lo que pasa y lo que no se puede perder de vista. Usted siga enojado, siga reprochándole al gobierno. Dele para adelante, dele con todo. Vaya a donde están los piqueteros y respételos. Acompáñelos y siga dolido de lo que está sucediendo, pero no pierda de vista todo lo demás. De verdad, se lo sugerimos. Después tenemos un Cavallo. Burchales lo vamos a saltear porque, no sé, todo lo que, bueno, Funes de Rioja, otra vez Funes de Rioja, es necesario. Debe estar diciendo que no quiere impuestos, que no pueden pagar impuestos, que la Argentina tiene la mayor cantidad de impuestos del mundo. Es una película que ya vimos, pero bueno, sigue su éxito. Volvemos en 2 minutos si nos espera. Frenar a la derecha, de eso se trata. Bueno, tengo mucho para compartir con ustedes, pero hoy ya está Gustavo Silvestre, ya lo vi con todo listo para un programa impresionante de esta noche. Vi todos los preparativos que existen para esto con nuestro buque insignia. Lo tenía Cavallo diciendo que hay que confiar más en los mercados, que otra cosa va a decir Cavallo. Chemes diciendo que hay que devaluar, ¿qué otra cosa van a decir? Ellos quieren ganar todo el tiempo, pero mucho más todavía. Bursalle dice lo mismo, Chetoni dice lo mismo, gente conocida. Está por ahí, como lo dije, Funes de Rioja. Funes de Rioja dice que basta de impuestos, pobre gente, los van a matar a los empresarios así. ¿Qué van a hacer? Entonces lo vamos a saltear también. ¿Sabe por qué? La tenemos a Cristina Fernández de Kirchner cuando dijo que siempre están con la excusa de la presión tributaria, cómo mienten con el tema de los impuestos. Lo vamos a hacer todos juntos mañana en otro contexto, porque me interesa muchísimo recordar ciertas infamias que hemos vivido. El otro día, viendo la película de Ulises Rosell, El futuro, que se ofreció en el Malva el sábado y seguramente continúa allí, pensaba cómo nos hemos olvidado de la pandemia. ¿Usted se acuerda de Sputnik, de la discusión en torno a Sputnik? Hoy hace 2 años que estábamos enfrascados. Se cumplen 2 años desde que Rusia registró la Sputnik V. Pongamos el destacado tan solo para que las letras nos ayuden con la evocación. ¿Qué resultados ha conseguido la primera anti-COVID del mundo? Ha llegado a 71 países en los que viven más de 4.000 millones de personas. Pero es bueno recordar todo lo que se dijo de la Sputnik para que no perdamos de vista con cuánta infamia hay que convivir. Sé que básicamente un prospecto tiene que estar en castellano, esa es una reglamentación. El apuro no justifica para nada no tener un prospecto en castellano. El tema de las vacunas tiene detrás una raíz ideológica. Yo estoy seguro que las Cristina Kirchner, las Máximo Kirchner, dicen: nosotros no vamos a comprar vacunas imperiales, vamos a comprar vacunas hechas en países de izquierda. Si la gente no se la quiere poner o tiene reticencia porque está confundida. ¿Y quién la confundió? ¿Putin? No, el gobierno la confundió a la gente. Jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Si yo sé que este ha sido un negocio de Cristina Kirchner y de los rusos. Si se extinguen muchas especies humanas, también nos vamos a extinguir nosotros. Putin, muy
que la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina y no se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático con todas las seguridades, sí. De Rusia no, porque no pasa esos controles. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que para cuidar su salud nos maten. Esta vacuna no tiene garantías. Es más, ni siquiera Rusia todavía aprobó para las mayores de 60. Extremadamente peligrosa de Cristina Kirchner, que en realidad está aliada con Rusia, porque Rusia está penetrando en América Latina, y aunque se rían algunos, está penetrando vía Cuba, Venezuela, y ahora está entrando en la Argentina. Esto es la vacuna, la rusa. Es una vacuna que todavía no está ratificada. Una revista especializada y ningún científico del mundo dice eso. Es una vacuna trucha, clarísimamente. ¿Vacunaría? ¿Con cuál vacuna? La rusa es la que tiene la Argentina. No, con la rusa no me vacunaría porque es una vacuna que no tiene datos, no tiene fundamentos científicos y la rusa de ninguna manera. Los rusos solamente lo hicieron en Rusia y tampoco sabemos cómo lo hicieron porque la fase 3 no está por ningún lado, no la encontramos, no hay nada publicado. Queremos que se abra la información porque la vacuna Sputnik V no ha publicado en ninguna revista científica los datos. Más infamia no se consigue, no hay manera. Usted salga a buscar y no hay forma de encontrar algo así. No nos olvidemos de estas cosas, porque así juegan, así mienten, así accionan sobre la gente. Después salían los antivacunas, ¿se acuerda de eso? 2 años hace nada más. Por eso queríamos terminar nuestro contacto de hoy, después de Luli Trujillo, y está invitado para mañana si Dios quiere, y antes de Gustavo Silvestre, con esta evocación de lo que hace 2 años se anunciaba al mundo, la vacuna Sputnik, que ha ayudado a salvar muchísimas vidas, no solamente en la Argentina, sino 4.000 millones de personas en 71 países. Y muchos, por pensar de esa manera, no la quisieron recibir y se privaron de eso. Amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere.